Ahora, ¿por qué esa dificultad para hablar de una guerra civil si ya digo, los datos son absolutamente... les he puesto varios ejemplos, pero podría seguir poniéndoles ejemplos uno detrás de otro, o sea, no me podría estar aquí toda la tarde poniendo ejemplos. Yo creo que hay un problema al cual los historiadores hemos dedicado demasiado poco tiempo, en todo caso bastante menos de lo que merecería, que es el problema de la guerra civil en las sociedades contemporáneas. La guerra civil en las sociedades contemporáneas es vista siempre como un elemento negativo, y es vista como un elemento negativo ¿por qué? Porque una nación se define en su imaginario, no digo que lo sea, digo que se define en su imaginario como una comunidad de hermanos, una fratría nacional. Y la lucha entre hermanos es siempre vista como un elemento negativo porque es la victoria conseguida a costa de la sangre de nuestros propios hermanos. ¿Cómo ha resuelto esto la historiografía contemporánea? Pues lo ha resuelto de dos formas enormemente interesantes. Una, convirtiendo toda guerra civil que es posible en una guerra de independencia. Y para ello es muy sencillo. Simplemente es suficiente con que haya alguien que venga de fuera, aunque en ese momento nadie le considere de fuera. Es decir, los mexicanos pueden convertir la guerra de independencia, la guerra civil en guerra de independencia, diciendo algo tan sencillo, bueno, es que se estaba luchando contra los gachupines extranjeros que estaban ahí. Poco importa que los ejércitos que lucharon del lado realista fuesen tan mexicanos como los que lucharon del lado insurgente y que los insurgentes llevasen como enseña el grito de Viva Fernando VII, que yo creo que debía de ser gachupín, no sé, no lo tengo muy claro, pero supongo que lo debía de ser al menos tanto como los demás. La otra opción es convertir la guerra civil, que está en el origen de la modernidad política de todo Occidente, es decir, en el origen de la modernidad política en todo Occidente hay un conflicto civil largo y sangriento en la mayor parte de los países, convertirlo en una revolución. La revolución tiene una ventaja, y es que nos convierte esa guerra civil en simplemente el enfrentamiento entre una minoría retrógrada que se aferra a sus privilegios y una mayoría que marca el ritmo de la historia, que marca el futuro de la historia. Claro, yo siempre tengo una duda con estas revoluciones. Si esa minoría es tan retrógrada, tan minoritaria y tan aferrada a sus privilegios, la verdad es que lo que uno no acaba de entender muy bien es por qué resiste tanto tiempo, ¿no? Es decir, claro, yo creo que resiste tanto tiempo por un motivo obvio, porque esa minoría es mucho menos minoría de lo que tendemos a pensar. Frente a esto, la gran ventaja, ya digo, la primera opción es la mejor. La primera opción es construir un relato historiográfico en el cual nosotros convertimos esa guerra civil que marca el paso del antiguo régimen a las sociedades modernas, a las sociedades contemporáneas, convertirlo en una guerra contra el otro, ajeno y extraño. Insisto que poco importa que ese otro a veces sea tan poco otro como que es exactamente el mismo. Ese sería, por lo tanto, uno de los problemas. El otro gran mito sobre la guerra de la independencia es el que plantea las guerras como un enfrentamiento entre criollos y peninsulares. Es decir, bueno, no fue una guerra contra los españoles, pero sí fue una guerra contra los peninsulares que tenían a los criollos completamente alejados de los puestos políticos. Y ahí además habría algo a favor de este asunto. Tenemos Simón Bolívar, el otro libertador, como se dan cuenta, ya les he hecho un poco la referencia, el esquema de todos los libertadores. Simón Bolívar, el libertador, además lo dice en su carta de Jamaica, lo dice de forma absolutamente explícita. Dice, en realidad nosotros los criollos americanos nos sublevamos, nos rebelamos contra el poder de los españoles porque nos tenían excluidos de los cargos públicos, y añade una frase que me parece espléndida como panfleto. Dice, en un despotismo peor que el de Persia. Recuerden que, en esos momentos todo el mundo había leído las cartas persas y por lo tanto era la imagen del despotismo. Entonces uno pues dice, bueno, pues si Bolívar decía esto, pues nos lo creemos. Pero ¿qué ocurre si en vez de creernos vemos qué pasaba con la familia de Bolívar? ¿O qué había pasado con la familia de Bolívar? Y lo que había pasado con la familia de Bolívar es una cosa muy interesante. El primer Bolívar, vizcaíno de Puebla de Bolívar, llega a la Capitanía General de Venezuela a finales del siglo XVII.
Llega a finales del siglo XVII y ocupa un cargo público, no un cargo de demasiada importancia, es corregidor, pero bueno, finalmente eso no nos interesa, es un peninsular, por lo tanto, ese entraría dentro de la lógica de Bolívar. Ahora, ¿qué pasa con los herederos de este primer Bolívar? Una cosa muy interesante, por cierto. Simón Bolívar, siempre que habla de este primer Bolívar establecido en América, le llama el quinto abuelo, que es una expresión que a mí siempre me ha encantado, ¿no? Porque ese individuo que acusa a los españoles de todos los males, etcétera, etcétera, que dicta el edicto de muerte a los españoles, se pasa toda su vida presumiendo que él es un hidalgo viejo de origen vizcaíno, y entonces además cada vez que tiene la ocasión de decirlo dice, no, oiga, pero yo soy descendiente de un vizcaíno de Puebla de Bolívar, ¿no? Es decir, lo cual la verdad es que ya empieza a crearle algunos problemas. Es lo mismo que hace por otro lado Fray Servando Teresa de Mier, otro de los autores de la independencia mexicana, que puede pasar con toda la tranquilidad del mundo de decir que estos pinches gachupines solo piensan en explotar a los americanos, etcétera, etcétera, a continuación decir, no, oiga, pero yo soy castellano viejo, montañés, con casas a ver en la montaña, ¿no? Y dices, bueno, aclárese usted, ¿no? Porque si no, la verdad es que no sabemos muy bien de qué nos está hablando. Bueno, pero a lo que iba. Simón Bolívar, o la familia de Bolívar, en realidad, desde el establecimiento de este primer Bolívar hasta el Libertador, Simón Bolívar, van acumulando matrimonios y cargos, no sé si por este orden, ¿no? En general el orden es matrimonios y después cargos y riqueza, hasta convertirse en una de las familias más ricas y poderosas de Caracas, incluidos los antepasados más directos del propio Simón Bolívar. Es decir, cuando digo incluidos me refiero a dos datos fundamentales y quiero dejárselos claros. Uno, el padre de Simón Bolívar es teniente coronel del ejército, por lo tanto la verdad es que no parece que esté muy alejado del poder. El tío de Simón Bolívar, Esteban, lo cual es todavía más impresionante, la verdad es que uno dice, bueno, a este Bolívar no sé dónde sacaba su información. Esteban es secretario del Tribunal del Reino en Madrid, o sea, no en Caracas, es decir, ha hecho carrera viniéndose a la propia península. Y el propio Simón Bolívar, cuando viaja a España, muy joven, tiene 17 años, es ya teniente del ejército del rey. Ahora, eso puede ser dice, bueno, pues tampoco es muy importante, ¿no? Pero a los 17 años el teniente del ejército del rey, la verdad es que no crean que todo el mundo lo conseguía a los 17 años. Pero hay otros datos mucho más interesantes. Cuando Simón Bolívar viaja a España, pasa por la Nueva España, pasa por México. ¿Y dónde creen ustedes que se hospeda? En el Palacio del Virrey. Y cuando viene a Madrid, forma parte directamente de los círculos del rey, del propio rey. ¿Qué les quiero decir con esto? Yo no sé si los criollos estaban alejados del poder. Ahora, desde luego les puedo asegurar que los Bolívar no. Los Bolívar no. ¿Quiere decir esto que Bolívar era un mentiroso? No. Bolívar está haciendo propaganda en tiempos de guerra. Y como eso hay que leer sus discursos como propaganda en tiempos de guerra. En realidad, yo la impresión que tengo, después de haber analizado con detalle todos estos aspectos, es que el enfrentamiento entre criollos y peninsulares es prácticamente nulo, por un motivo muy sencillo, porque los peninsulares eran muy pocos. Y quiero terminar contándoles una historia de por qué, que refleja perfectamente el carácter de esta guerra de independencia. Si ustedes van a la ciudad de Quito, la actual capital del Ecuador, en la Plaza Grande, se llama la Plaza Grande de Quito, que es la antigua Plaza de Armas de la Fundación Castellana, hay un monumento dedicado a los primeros héroes de la independencia de América. Así se llama el documento. El documento está dedicado a esa junta de 1809, a la que les hacía referencia anteriormente. En ese monumento, que es un monumento muy interesante desde el punto de vista iconográfico, aparece representado en los pies un león, el león español, herido, que abandona el campo de batalla en medio de los restos del poder español, representado por una cruz virreinal,
toda una serie de símbolos, los leones y los castillos, etc. Y en la parte alta del monumento aparece un cóndor que remata el vuelo con las cadenas rotas de la opresión española entre los pies. La verdad es que es una alegoría perfecta de esa idea clásica de un pueblo que se libera del dominio de otro. Ese monumento, además, lo que a los niños ecuatorianos cuando llegan a la plaza les cuentan es cómo representa el sanguinario poder de los españoles y cómo los heroicos ecuatorianos se liberaron de ellos en una sangrienta jornada que había tenido lugar en 1909. Lo que ese monumento no cuenta, es que efectivamente hubo una junta en 2009, pero que efectivamente esa junta de 2009 lo único que hace es decir que va a conservar el reino de Quito, no Ecuador, el reino de Quito para Fernando VII cuando vuelva de Francia para protegerle de los franceses, como le contaba antes. Y lo que no cuenta tampoco es que el sanguinario ejército español que acaba con esa primera junta libertadora de Quito, es un ejército dirigido por un criollo, posiblemente nacido en Buenos Aires, y formado casi exclusivamente por zambos de Lima. Es decir, tan americanos, unos y otros, como los miembros de la Junta a los que efectivamente masacraron en esa extraña jornada de Quito. Yo creo que si el monumento hiciese justicia a la historia, posiblemente lo que tenía que haber representado eran dos cóndores luchando entre ellos más que un león huyendo de un cóndor.